Sara. Buenos días. Mi pregunta es para el doctor reumatólogo, que no recuerdo su nombre. Vamos a marcar ese hombre. Yo le quería preguntar, empecé con... Bueno, me diagnosticaron hace año y medio, pero llevaba ya como 5 años con muchísimos dolores. Bueno, los típicos síntomas de la enfermedad de Behçet. Y empezaron con la prednisona, pero a mí me sentaba mal y me la quitaron. Seguí con el Imurel, con la colchicina, ahora no me sale el nombre, con el Dolquine. Después me pusieron el infliximab, porque antes de ponerme el infliximab me dio una trombo. Bueno, soy paciente refractaria y al final caí en una depresión. Entonces, a raíz de tomarme los antidepresivos, a la semana empecé a notar una mejoría muy considerable. Conseguía dormir, pero aparte las piernas no me dolían, no tenía tantos síntomas de lo que es la enfermedad de Behçet. Mi pregunta ¿es posible que los antidepresivos hagan que tu cuerpo se relaje y no tengas tan alterado tu sistema autoinmune y eso no te provoque tantos brotes? La respuesta fácil es no. No hay ninguna relación entre hacer un tratamiento con antidepresivos y síntomas específicos de un síndrome inflamatorio, en donde las intervenciones terapéuticas van a ir a frenar la inflamación que tú veas en el paciente y las manifestaciones correspondientes. El síndrome de Behçet es un proceso muy complejo que tiene muchas manifestaciones y el paciente, además de tener las manifestaciones del Behçet, puede tener dolores o manifestaciones de otros procesos. Los dolores que mejoran con tratamientos antidepresivos normalmente son dolores relacionados con la percepción dolorosa, no causados por una inflamación. Y ahí entramos en un terreno peligroso, pero que puedo entrar si queréis, que son los síndromes fibromiálgicos, ¿no? Los síndromes fibromiálgicos aparecen en personas que no tienen ninguna enfermedad reumática, pero aparecen también en personas que tienen enfermedades reumáticas. Y a veces separar los síntomas de los procesos fibromiálgicos de los síntomas específicos de la enfermedad inflamatoria es difícil. A veces es tan fácil como dar prednisona. Si la prednisona no mejora los síntomas dolorosos, es que no son de inflamación, o dar un antidepresivo, y si el antidepresivo mejora los síntomas, es que no son del Behçet y son de otro tipo de procesos también muy complejos que conocemos regular, que están relacionados con sensibilización central al dolor, y tú necesitas utilizar otra serie de medicamentos distintos de los puramente antiinflamatorios o inmunomoduladores. Bueno, yo quería hacer un comentario. Con respecto a esto, estoy totalmente de acuerdo con él, pero sí que es verdad que eso yo lo he observado en algunas otras enfermedades reumatológicas. Y bueno, yo cuando estudio los músculos de estos pacientes y las afectaciones por los esteroides, y esto no deja de ser miorrelajantes, algo puede mejorar. ¿No? Vale, muchas gracias. Y tengo otra pregunta para... No mires, para la derecha. Es que me estoy gracias, señora. Sí, para usted. Bueno, yo tengo gastritis crónica. Me hicieron una gastroscopia porque yo sentía muchísimo dolor en el estómago y la médica de cabecera pues me decía que pues, quizás eran las comidas, me daba los protectores y yo no sentía mejoría. Y decidieron hacerme una gastro y una colonoscopia. En ello descubrieron la gastritis crónica y almorranas internas. Vale, como estaba tomando la colchicina, pues yo iba genial al baño. Pero la colchicina me produjo muchos vómitos. Después de estar un año tomándomela, decidieron quitármela. Entonces, ahí justo me empezaron a dar también los antidepresivos y me estreñí un montón.
llevaba una semana sin ir al baño. Bueno, esto es un poco... pero bueno, llevaba una semana sin ir al baño y como me encontraba fatal y justo fue viernes, el sábado seguía sin ir, entonces decidí ir a la farmacia y me puse un enema. Y hice, pero no mucho. El lunes fui a la médica cabecera y me mandó unos sobres para conseguir pues, mover un poco. Y estuve tomándomelos como 5 días, con agua, fibra, y seguía sin ir. Como llegó otra vez el fin de semana y yo me encontraba súper mal, pues decidí ponerme otro enema. Vale, no conseguí casi nada, echar casi nada. Y volví a ir a la médica de cabecera. Y entonces ahí fue cuando me dijo, bueno, pues bájate el pantalón y eso, que te voy a mirar. Me metió el dedito y vio que tenía las almorranas súper inflamadas. Mi duda es... sigo sin conseguir ir al baño bien, pero yo me noto un dolor súper fuerte desde justo el hueso hasta lo que es el ano, el final del ano. Se me ha olvidado la pregunta. Me duele mucho y eso, y que pues yo me siento que no tengo ganas de ir al baño. O sea, yo siento que solo tengo ganas de ir al baño cuando me siento, por ejemplo, a hacer pis y ahí me sale. Entonces yo no sé si es normal o no es normal, o es que igual necesitarían hacerme una colonoscopia para ver si hay algo más o... Ya la tienes hecha. No, pero la tengo hecha de hace 2 años y pico. De sobra para eso. Lo más normal es que eso haya sido un rebote después de haber estado tomando una colchicina, que nosotros utilizamos para estreñimiento a veces, y te has quedado ahí. Entonces ahora yo lo que haría sería pues parte de lo que te estaba comentando antes, ¿no? Aumentar el ejercicio físico, beber mucho líquido, aumentar un poco la ingesta de fibra y tomar laxantes. Nosotros el primer escalón de los laxantes, yo no creo que necesites ninguna exploración especial, salvo el tacto rectal que ya te hizo la médico cabecera. Las hemorroides no son la causa del estreñimiento, son consecuencia. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de evitar eso. ¿Y cómo lo evitas? Con laxantes que nosotros decimos el primer escalón, que son los laxantes osmóticos. Es decir, son sustancias que lo que hacen es atraer agua en el intestino y aumentan el peristaltismo. Al atraer agua lo que hacen es que el intestino se mueva más, ¿no? Darle vida a ese intestino, porque tú ni sientes ni padeces. Tú te das cuenta y dices, pues si no he ido al baño, ¿no? O sea, no notas el apretón para ir. No, darle alegría a ese intestino. Para darle alegría, el primer paso es ese. Después habría que ver, hay muchos más pasos, hay 5. Pero el primero sería cualquier laxante osmótico en la farmacia. La lactulosa produce mucho gas. Nosotros utilizamos más ahora el polietilenglicol 3350. Estoy con el muco... Movicol. Con ese. Correcto, ese es el que yo te daría. Vale, y me tomaría 3-4 sobres al día. Sí. Ah, vale, es que solo estoy con 1. No, pues puedes aumentar perfectamente. Si vale, es totalmente ¿y seguro. ¿Y aunque haga hablando es normal? Sí, vamos a ver, normal no hay nada en la vida. ¿Qué es normal? Normal es cuando vemos en esas estadísticas son los que están en el centro, que no existen. Sí, pero te Todos... quiero decir, perdón que interrumpa, que como... Que si te tienes que preocupar, no. No. La consistencia, nosotros nos preocupamos en las deposiciones o bien porque no existen, o bien porque hay muchísimas, o bien por los colores, que sean negro o rojo. Lo demás nos da un poco igual. Es decir, el hecho de que sea un poquito más blando, un poquito más sólido, depende también de lo que comas y dejes de comer. Y sobre todo lo que te muevas. Analiza cuánto te mueves. Trabajo limpiando. Bueno, pero es que eso no es ejercicio ni deporte, eso es un trabajo muy duro. Bueno, pero... sí, ahora ya pues salgo todos los días a andar 1 hora. Eso me gusta más. Estoy con... desayuno, ese tipo de cosas. leche con colacao. Te produciría muchos gases, pero te irá, integrales. te ayudará a ir mejor al baño. Vale. Luego almuerzo, pues igual, cerezas, fresas o kiwis. Sí, pero no te pases, es decir, es peor esta estreñida, diarrea, pero no te vayas al lado oscuro. Es decir, si tomas tanta fibra, tanta leche y tal, al final lo que vas a tener la tripa igual muy hinchada y no vas al baño. Si es que claro, veces que desayuno y no consigues ir al baño. La fibra es el primer escalón, pero la fibra, y eso hay muchos estudios que lo demuestran, nosotros antiguamente mandamos fibra a todo el mundo y ya nos damos cuenta de que es mejor pasar al segundo escalón, que es lo que estás haciendo en Movicol. Movicol, Molasole, hay varios nombres comerciales. Vale, pero... y si sigo haciendo súper poco y me siento súper llena, ando y como... Habría que estudiarlo, porque para el tercer escalón ya, yo antes de eso, hay nuevos medicamentos, hay cosas que han salido nuevas y tal, y hay muchas cosas, pero habría que estudiarlo un poquito, habría que verte un poquito mejor, no así.
Vale. Habría que hacerte alguna cosa. ¿Tú eres de aquí? No, soy de La Rioja. Bueno, pues ahí en Logroño seguro que hay, vamos, que eso es lo le dices a tu médico de cabecera que te mande al especialista y ya está, de digestivo. Pero yo todavía no iría, yo daría un poquito más de caña al Movicol. El Movicol dale confianza. Nosotros hasta 3-4 sobres sin problema, ya a partir de ahí ya es control de especialista. Vale. Muy seguro, muy seguro. Pues aumentar entonces Sí. la frecuencia. Ah, que me pregunta mi marido. ¿Qué? No, ya te lo pregunté. Que los tres, o sea, si me tomo uno por ejemplo en el desayuno, uno en la comida... Desayuno, comida y cena, no los tres juntos. Eso. Nosotros eso lo hacemos para la desimpactación. Pacientes muy mayores que tienen un fecaloma, que tienen ahí una piedra, les damos 4 o 5 sobres a la vez, pero si no, no conviene. Vale, entonces el dolor que tengo aquí atrás es normal. No, perdón, el dolor. Sí, no, el dolor es posiblemente los esfuerzos que has tenido. No quiero entrar en tema articular. Yo no sé si es una afectación de la enfermedad que puede afectar ahí. Pues igual, no creo, pero quiero decir que posiblemente el esfuerzo puede provocarte ese dolor perfectamente. Vale, muchas gracias, doctor. Begoña. Hola, buenas a todos. Esta pregunta va dirigida a los tres, pero especialmente al doctor Graña. Si realmente se sabe algo sobre la granulocitoféresis, si está funcionando ahora mismo, no funciona, porque hay tanta gente que no está de acuerdo con ella, en otros sitios sí, y era eso, a ver si me contaban algo. En esta revisión que hice no vi nada reflejado. Eso, lo que es el filtrado activo del plasma para quitar materiales que generen inflamación o enfermedad, se hacen en algunas enfermedades graves que tienen repercusión inmunológica, ¿no? Normalmente siempre es un tratamiento que dejas para última hora, ¿no? Para pacientes que están muy graves y que tienen complicaciones muy graves. En pacientes leves normalmente nunca es necesario. Y siempre son tratamientos con resultados debatidos, en donde no tienes siempre un éxito terapéutico, ¿no? Yo la verdad es que en este foro me sorprende, porque no conozco si que se utilice la plasmaféresis en general en la enfermedad de Behçet, porque no es una enfermedad que se caracterice por depósito de inmunocomplejos, ¿no? Que es fundamentalmente lo que limpias con este tipo de terapias, ¿no? Entonces, pues no lo sé, no tengo información. En mi caso, los neutrófilos, por ejemplo, han bajado en un poquito tiempo, pues de 14.000 a 10.000, estoy haciéndolo 2 veces por semana, y a mí, por ejemplo, pues, el hematólogo está funcionando, y sobre todo el tema de la uveitis. O sea, ¿para qué lo estás utilizando? Pues me está poniendo ¿Para qué manifestación clínica? articular y la uveitis. Ajá. Y dicen que sí que está funcionando. Pues ignoras. Pero que hay mucha gente que está en desacuerdo dentro del mismo hospital, ¿no? Lo que están haciendo, que es curioso. Sí, porque al final los médicos nos basamos en la información, ¿no? En la información que está publicada y en la experiencia, ¿no? Los hematólogos son los que más experiencia tienen en hacer este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, pues para otras enfermedades ellos lo hacen, pues habrán visto una puerta, igual que en la charla que hice yo, pues muchos médicos han decidido abrir otras puertas para tratar pacientes graves con manifestaciones refractarias, ¿no? Lo que tienes que decirle a tus médicos es que lo publiquen, que lo argumenten, que cuenten los resultados, y así cuando los demás médicos lo buscamos en la literatura lo encontramos. Hecho. Muchas gracias. Raquel. Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a estas 3 profesionales que han venido a compartir con nosotros en la asociación su presencia y decir que estamos encantados de poder aprender, porque los médicos no suelen tener tiempo en las consultas de explicarnos tantas cosas. Entonces, los pacientes de Behçet, cuando vamos, queremos a veces respuestas porque nuestra calidad de vida a veces no es la que nosotros deseamos. Yo cuando voy al reumatólogo, el reumatólogo me dice que para la enfermedad que tengo, que estoy muy bien, pero yo siempre me encuentro mal. Entonces, a mí nunca me mueven la medicación que tengo. Entonces, estoy después de intolerancia con Inmorel, con metotrexato, ahora estoy con leflunomida más
más cortisona, más colchicina, más tramadol, más ansiolítico, más, bueno. Entonces siempre hay ese cúmulo de medicación que a veces confías en que te cure, pero no sabes si muchas de las cosas que te pasan, por ejemplo, escuchando al médico digestivo, todo el tema de inflamación abdominal, de molestias, de diarreas, de vómitos, de náuseas, no sabes si en sí mismo es la medicación o en sí mismo es la inflamación de la enfermedad, puesto que vas al de digestivo, te hace las pruebas, pero como él dice, no hay ninguna afectación clara de que te pase algo, el Behçet es algo poco conocido. Entonces a mí me ha dado, cuando yo he escuchado esto de la Premilast, es como que me ha dado una luz. Y yo quería preguntar al doctor Graña si realmente es una medicación que ya está en uso, si es algo que mi reumatólogo puede prescribirme por mejorar un poco esa calidad de vida que ahora mismo no tengo, porque mantengo llagas, mantengo inflamaciones, pues me imagino que lo que todos mantenemos. Si realmente esta medicación, que no es un biológico, que no es de un coste altísimo, con lo cual un reumatólogo puede prescribirla como un visado, me imagino. Entonces, es algo que ya está experimentado, que está funcionando en pacientes de Behçet. El Apremilast todavía no tiene indicación para la enfermedad de Behçet, entonces hay que utilizarlo por un recurso que se llama medicamentos fuera de ficha técnica, ¿no? Entonces hace una solicitud, eso en los hospitales pasa a una comisión y si la comisión está de acuerdo, pues conceden la oportunidad y después el otro que tiene que estar de acuerdo es el paciente, que tiene que firmar un consentimiento informado y ver riesgo-beneficio y optar por usar esa medicación. Y por ejemplo, ¿está indicado para artritis reumatoide, Apremilast? No, está indicado para artritis psoriásica. Ah, perfecto, también podría ser. Para artritis psoriásica. Es que normalmente me ponen diagnósticos aparte del Behçet para que pueda conseguir esas otras medicaciones. Pues hacen trampa. Claro, pues es la única opción que tengo de no estar. Yo vivo en una localidad pequeña y si no me tengo que desplazar a un hospital, a una ciudad, a recoger mensualmente, por ejemplo, la leflunomida. Entonces, si yo tengo un diagnóstico de artritis reumatoide, puedo recoger la leflunomida en mi farmacia. Y si no, me tengo que desplazar 100 kilómetros. Eso es verdad, eso es. Entonces, si con un diagnóstico de artritis psoriásica yo podría acceder al Apremilast, pues que me lo ponga. Pero lo tendrías que ir a buscar al hospital, porque es un medicamento de dispensación hospitalaria. De acuerdo. Aunque no es un biológico, es caro. Quizá no tan caro, pero es caro. Es caro, entonces hay Ahora dificultades. mismo, de momento, es caro. Bueno, pero hay ahí un horizonte. Ahora mismo el grupo este que te decía, que es de Cantabria, Ricardo Blanco, que es un reumatólogo con mucha actividad, recogió las experiencias con Apremilast y lo va a mandar al Congreso americano, supongo. No sé si le habrá dado tiempo de mandarlo al Congreso Europeo que hay ahora en junio en Ámsterdam, y sé que la idea tenía hacer una comunicación. Yo le mandé los casos que tengo, pero no sé al final cuánto recogió, pero yo creo que va a tener una pequeña experiencia como para poder contarlo. Muchas gracias. Luego quería el doctor de digestivo. Yo también soy una paciente antileche y empecé a ser paciente antileche a raíz de un brote muy fuerte de Behçet que tuve durante año y medio. Entonces leí un libro de un médico francés que se titula La alimentación, la tercera medicina, y una de las cosas de las que hablaba era de la toxicidad de los lácteos. Bueno, yo como no sabía qué hacer, pues cogí un poco ese camino, ¿no? Y yo sí que puedo compartir con mis compañeros que yo pasé de tener de 12-15 diarreas diarias a eliminando lácteos y muchos de esos otros alimentos, por ejemplo judías verdes que parece que son tan saludables, o lechuga, o pues de mejorar muchísimo las inflamaciones digestivas. Entonces yo creo que en nuestra enfermedad el tema de la alimentación es algo importantísimo. Y lo de desayunar el colacao y tomar mucha fibra y esas cosas, pues que no son nada sanas. Entonces me ha gustado mucho escucharlo de un médico, porque parece que son cosas que dicen los nutricionistas o los herbolarios, pero realmente la leche es un factor importante, yo creo, ¿verdad? Pues me alegro. De todas formas, que quede claro que no he dicho que sea tóxica, ¿eh? O sea, la leche es un alimento muy completo en un determinado momento y para determinado grupo poblacional pues es maravilloso, ¿no? Y de hecho, nosotros lo que pasa es que yo llevo la unidad de trastornos funcionales de mi hospital, que nos dedicamos a ver, no sé si os sonará, síndrome de intestino irritable, dispersia funcional,
por cierto, con la fibromialgia íntimamente relacionada. Bueno, vemos una serie de enfermedades que no hay datos orgánicos que demuestren el problema, ¿no? Y aquí cada vez más vemos la relación que tiene la alimentación. Pero tampoco digo que es tóxico, simplemente lo que hago es, muchas veces hacemos dietas de exclusión y lo primero que le quitamos a los pacientes es la leche y la lechuga. Porque es que, pero no lo decimos nosotros, muchos estudios demuestran que no es que haya inflamación, hay distensión, o sea, es decir, que hay más gas. Al que le siente bien, que siga bebiendo leche. Cuidado, yo no voy parece que voy por la calle diciendo no bebas leche, no parece, no es eso. Simplemente es que en el caso de que el paciente se siente delante y me diga que tiene la tripa hinchada, pues una de las cosas que le digo, intente ver si con la leche, sin leche está mejor. Y muchas veces está mejor. Cuidado con la leche, no la leche sin lactosa, no es la lactosa el problema, es parte del problema. La leche es todo. En los pacientes en el que es problema, en los que no es problema no hace falta que dejes la leche, ¿no? Pero no es tóxica ni muchísimo menos, ¿no? Tóxico puede ser, pero eso otro día lo hablamos, el gluten, por ejemplo. Sí. Es que yo también mejoré el tema del trigo. Eso es para otro día. Sí, el tema del porque trigo. Ya no acabaríamos nunca. Sí. Pero no es por tener leche, es en general. El gluten, que tampoco es tanto el gluten, son los fructanos. Pero ahí podríamos hablar mucho. Y es del pan actual, el pan que comían nuestros abuelos, no. Es el actual. Pero al final estoy hablando y no quiero hablar. Bueno, que es muy largo de hablar, ¿no? Ese tema es otro día lo hablamos. Pero no tóxico, por favor. La leche tóxico tóxica no. Yo quería decir que para nuestra enfermedad sí que sienta mal, puede sentar mal, vale, pero tóxico no, porque intolerancia realmente no nos ayuda. Porque los de Pascual, que están aquí muy cerquita, la Aranda del Duero, nos matan. Y en mi casa toman una leche con colacao todos. Muchas gracias. A tenor de las preguntas que hizo Rocío, una es, no sé si se va Rocío hablaba de la dieta ancestral de doctor Señalé, el francés. Sí. ¿Usted está a favor? Es que todos nos planteamos si queremos dejar gluten, lactosa y Vamos a ver, igual no me he expresado o no he sido muy vehemente y tal, y me gustaría entonces rectificarlo. Insisto, nosotros en el tema de las dietas de exclusión hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque al final nosotros cuando hacemos dietas de exclusión, no el tema de la leche no hace falta consultar con el endocrino, pero cualquier otra cosa yo le mando a los pacientes a los nutricionistas, a los endocrinólogos para que lo valoren, porque si dejas de tomar determinadas cosas, dejas de consumir determinadas vitaminas, patatín, patatán, ¿no? La leche no pasa nada, porque el paciente deja de beber leche, pero toma queso, toma yogur, que entonces el calcio y todas estas historias, le damos otra fuente de calcio, no habría tanto problema. Pero no me gustan nada las dietas estas. Incluso conocemos gente ahí en la asociación que está con dieta alcalina. No, bueno, eso es una barbaridad. No, en absoluto. En la dieta paleolítica, esas cosas, no, pero es como decía el doctor Graña, es que nosotros funcionamos por la evidencia científica y un poquito por la experiencia. Ya, y ni hay evidencia, ni mucho menos experiencia, ¿no? Vale. Yo mañana puedo escribir un libro y decir que es muy bueno, yo qué sé, subirse al Everest para curarse no sé qué, y bueno, y hay gente que lo hace, pero eso no en absoluto, eso es un error. Cuidado, por favor, eso sí quiero, pido disculpas, pero pido disculpas, yo he dicho lo de la leche, lo mantengo, pero lo mantengo lo de la leche, paciente que tiene una serie de síntomas, pues una de las cosas que hacemos, lo hago yo y cualquier especialista de aparato digestivo, y más dedicándonos a los trastornos funcionales, bueno, hasta los otorrinos, en gente que tiene mucho moco le quita la leche, pero bueno, pero eso es otro tema, lo que voy. Yo en eso en concreto, pero dietas así de esas maximalistas, de que con esto te vas a... Eso nadie lo ha demostrado, vamos. Y otra, a también de lo que decía Rocío para el doctor Graña, en la Premilas es que mucha gente tiene mucha confianza en depositar en él. Es más bien, porque lo que vi en congresos, para tema dermatológico, tema aptas, pero no es articularmente nos puede funcionar. Es que no lo veo una panacea. Toda la gente está... Es más, en el grupo creo que está funcionando muy bien a una chica de Madrid, a Vicky, pero el resto no han tenido grandes mejorías. A nivel aptas sí, pero no es la panacea, no... En la Premilas probablemente sea un tratamiento complementario, no una terapia única. Vale. Y para buscar comodidad en pacientes que tienen aftosis orogenital grave. Vale. O sea, que no controles con todas esas cosas que tal. Para uveitis en principio no tiene ningún resultado. Lo que han mirado, sabes que en los ensayos clínicos
sobre todo en enfermedades complejas que tienen muchas manifestaciones clínicas, busca resultados en una sola cosa, porque buscarlo en todos al final es muy difícil y necesitarías miles de pacientes. En enfermedades más raras, que es difícil reunir muchos pacientes para hacer ensayos clínicos, normalmente intentas buscar un objetivo concreto. Los ensayos que hay de fase 2 y el de fase 3 con apremilast son para aftosis orogenital. Después, como objetivo secundario, irán todo el resto de manifestaciones de Behçet, pero al final vas a tener pues 15 pacientes que tienen aftosis y uveitis, otros 12 que tienen aftosis y manifestaciones digestivas, otros 3 que tienen tal, probablemente de manifestaciones pulmonares graves, ninguno. Entonces, claro, de eso después puedes sacar conclusiones o no. De lo que vas a sacar, porque es para lo que se hace el diseño estadístico del estudio, es reunir tantos pacientes con manifestaciones mucocutáneas y de ahí sacarás si realmente es eficiente o no, o efectivo, si vale la pena utilizarlo. La información que hay es que es bueno para manifestaciones mucocutáneas, fundamentalmente para aftas orales, que es para lo que se hicieron los estudios. Secundariamente se vio que para genitales también podía ser útil, y hasta ahora poco más. Entonces es algo como una complementaria, como... Claro, probablemente... No para controlar el BESE. No, como Es medicamento como, único claro, probablemente no. Claro, de hecho es un poco lo que se veía en ese estudio en vida real del hijo de Yazici, que trabaja en Nueva York. Le añadió apremilast a pacientes que ya estaban con antagonistas del TNF, con metotrexato, con acetoprina, con cortisona, y vio las dos cosas, que mejoraban las manifestaciones mucocutáneas y que podía reducir el tratamiento que utilizaban los pacientes en general para la enfermedad, pero no llega a decir que mejoraran las manifestaciones oculares o que mejoraran las manifestaciones articulares. Raquel, tenía turno Raquel. Hola, buenos días. Hola. Bueno, primero que una serie de preguntas. Yo he estado con el tratamiento de apremilast, he estado 6 meses y solamente y únicamente con apremilast, pero no funcionó. De hecho, a nivel sí aftas desaparecen, pero a los 6 meses de estar con apremilast, aparte que solamente toleras los 30 miligramos, una vez que pasas al salto de los 60, los efectos son, o sea, brutales. O sea, es que no lo aguantas, aparte que uno de los días que lo tomé en consulta, el mismo reumatólogo, Ricardo, lo vio y lo suprimió, es decir, me mandó mantenerme los 30. Y a los 6 meses de estar con apremilast me ingresaron porque tuve como yo definí, que pensé que era raro, pero bueno, ayer descubrí que no, tuve un estallido en la cabeza 2 veces, 2 noches, y entonces bueno, decidieron ingresarme para estudiar un posible neuroverse, que quedó descartado porque me hicieron la punción y la resonancia y no había nada. Y entonces me pusieron el tratamiento de infliximab, el cual al ponerme en el hospital de día, porque a la semana de la alta hospitalaria tuve un brote muy fuerte de Behçet, entonces pierdo el conocimiento. Deciden poner premedicación y ponerme el gotero a más lento, y también pasa lo mismo, reinician, pasa lo mismo, vuelvo a perder el conocimiento, pero el reumatólogo piensa que a lo mejor, como estoy a la vez tratada en psicología y psiquiatría por un trastorno adaptativo mixto, puede ser una cuestión subjetiva, es algo que dejan un poco caer, pero que a las personas que ya tenemos que padecer este tipo de enfermedad y otras, pues sí te afectan en el sentido de que esa parte subjetiva puede hacernos pensar que parte de los síntomas de esta enfermedad no sean tan reales, sino que nosotros nos podamos de alguna forma manifestar. Entonces esa parte es la que a mí personalmente sí me afectó, porque yo no voy predispuesta, no leo ningún prospecto, simplemente me pongo en manos totalmente de mi médico y no estoy subjetiva para nada, simplemente lo que quiero es tener una calidad de vida normal, o sea, lo más cerca posible de la normalidad. Entonces, en el momento que se plantea qué hacer conmigo después de la poca respuesta al infliximab, porque no podemos seguir con ello porque hay peligro de que me choque, pues bueno, se decide no hacer nada y dejarme sin tratamiento. Entonces, después de unos meses sin el tratamiento para Behçet, no tengo tratamiento de ningún tipo, vi la cara al Behçet y nos vimos él y yo de cerca. Yo antes no le tenía tanto miedo, ahora ya le tengo más respeto porque bueno, se ha manifestado realmente como es, con su lado más feo.
Entonces ahora he vuelto otra vez a Lumira, y que me la retiraron porque estuve año y medio con Lumira y hice un efecto paradójico, tuve una psoriasis y me lo retiraron. Entonces ahora tengo una duda que sé que no está descrito, pero bueno, yo lo noto, mi cuerpo lo nota, aunque no esté descrito, y es que en la cuarta y quinta dosis de Humira nuevamente, una vez retomado el Humira, he empezado a notar una reducción articular y un dolor articular terrible. He estado ya en urgencias, pero me dicen que no está descrito. Entonces, no sé si puedo estar haciendo, como hice en su momento, un efecto paradójico con el Humira, que lo hice en psoriasis, me hicieron fotos para aportarla a congresos, si ahora puede estar ocurriéndome eso en cuanto a nivel articular, es decir, a una artrosis. Me han hecho pruebas y no tengo inflamación en los pies, no, en la ecografía no da, pero yo no puedo andar, a mí al andar me duele, la columna no la aguanto, ahora al estar aquí sentada varias horas no puedo moverme, o sea, estoy completamente rígida, pero vamos, ha sido a raíz de la cuarta dosis de Humira. Entonces me voy a pinchar otra vez y no sé si puedo provocarme un efecto mayor. O no tiene nada que ver con el Humira, vamos. Los antagonistas del TNF no producen reactivación de problemas articulares inflamatorios. Vale. Igual que en principio tampoco producen lipotimias. Sí que tiene reacciones infusionales, pero de tipo alérgico. Pues eso, que te hinche la boca, que te hinchen los labios, que tengas reacciones de abones en la piel con mucho picor. Ese tipo de cosas los antagonistas del TNF sí que lo producen. Pero pérdidas de conocimiento o recrudecimiento de las manifestaciones articulares, no. No, sí, eso me pasó con el infliximab. O sea, sí, pero son dos medicamentos parecidos. El infliximab y el Humira son antagonistas del TNF, son los dos medicamentos son parecidos. Él sí que está descrita la aparición de psoriasis, ¿no? Eso a veces nos confunde y entonces a lo mejor en tu caso sí podía tener hueco el ustekinumab, ¿no? Si tienes esa reacción prosoriásica con el Humira, pues podría ser una opción. Es que el jueves me han dicho que no, que continuará pinchándome, y claro, yo al ver que al pinchar cada vez voy a más, sí te da respeto, no tengo ningún problema, me pincho el miércoles, porque bueno, sabes que cualquier problema te acudes a urgencias y te lo valoran, pero me han dicho que de momento que siga con... La duda que tengo es que mi Berset, cuando me hicieron el marcador, bueno, tengo la banda monoclonal, di positivo en la banda monoclonal, me vio hematología, me han dado al cabo de 2 años el alta, pero soy el B51, soy homocigota. No sé si eso a la hora de tener un Berset, al ser homocigota, potencia los efectos del Berset, porque no tengo un Berset grave según ellos, pero sí le tengo, su palabra es florido, es decir, y difícil de estabilizarme, es decir, no respondo muy bien a los tratamientos. El B51 se asocia en general a la enfermedad. Sí. Y dentro de los pacientes que tienen B7 y que tienen B51 se asocia más a manifestaciones oculares, y es lo que sabemos, no sabemos mucho más, independientemente de la carga genética. Y el hecho de tener, porque nunca lo han dado, no sé si tiene importancia o no, para los tratamientos que me van poniendo, como voy cambiando continuamente, yo tengo un enfisema pulmonar, un EPOC severo, y a la hora de tener todos estos tratamientos que estoy teniendo, ¿tiene o puede tener afectación a esa parte o tengo que tener cuidado en cuanto... Es que nunca da importancia. Es como todo, los medicamentos tienen sus efectos favorables y sus efectos potencialmente tóxicos. Entonces, si me dices, es que tengo una insuficiencia renal, pues hay unos medicamentos que podremos utilizar, otros que no, y con el pulmón igual, no fumarás. No, es que la sorpresa ha sido que dejé de fumar hace 18 años y el EPOC lo he descubierto hace unos. Muy bien. Pero bueno, pues muchas gracias. Quizás Vamos a ver, el EPOC está bien estudiado, porque si no lo hace no, habrá que buscar que tengas sitios donde fue fumadora desde los 16 hasta los 35, pero he dejado de fumar hace 17 años. Pero de todas formas eres joven, eso hay que estudiar porque tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si hay alguna variante del alfa-1-antitrisina. Y yo no sé si eres de Burgos, pero estamos haciendo eso sistemáticamente a todos los enfermos que vienen a las consultas con
con EPOC, sobre todo si no son fumadores. En cuanto a los anti-TNF, ya he comentado antes, estos dan derrame, dan afectación pulmonar, sí que puede tener eso, pero no se manifiesta como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se No, puede alterar la difusión, etcétera, etcétera. etcétera. No me sigue ningún neumólogo, Vale. solamente reumatología. Sí, sí, vale. Y si le podemos pasar primero a Raquel, por favor. Estaba Raquel, sí, ya sé, voy siguiéndola. A mí me da igual. No, Raquel, Begoña y luego Lidia. Raquel. Me da igual. Oye, mientras puedo hacer una cosa. Me llamó la atención lo de el antifosfodiesterasa 4. Nosotros llevamos utilizando el rofimulás media vida para los EPOC. Tiene una mala tolerancia oral, pero al que le va bien, le va muy bien. Entonces, por eso me llamó la atención, que no lo sabía, la utilización, y nosotros en pulmón para los enfermos bronquíticos crónicos con agudizaciones repetidas, etcétera, etcétera, utilizamos eso, y si son que tienen muchas infecciones, un inmunomodulador como son los macrólidos. Y me ha llamado la atención de esto. No sé. Sí, efectivamente, es casi también más un inmunomodulador que no un inmunosupresor, ¿no? Y entonces, pues bueno, por eso yo creo que funciona solo en algún aspecto de la enfermedad y no como tratamiento global de la enfermedad, ¿no? Bueno, buenos días. Me quería dirigir sobre todo a dos de ustedes, al doctor Ángel. Ha hablado usted de la esofagitis. A mí hace casi 2 años me hicieron una endoscopia, todavía no estaba diagnosticada de Behçet, estaba ya en sospecha, y me hallaron pues úlceras en el esófago, también pólipos. Quisiera saber si se relacionan los pólipos con el Behçet o fue una casualidad o el por qué. Y estoy tratada con pantoprazol, no con omeprazol. ¿Es lo mismo o...? Los pólipos en el esófago. No, en el estómago, eso en sí. el estómago. Y luego Sí. ya inmediato aparte, bueno... Eso. Como todo el mundo, no tiene nada que ver. Vale. Los pólipos con el Behçet, que yo sepa, no están descritos. Es muy habitual, sobre todo en pacientes que alguna vez han tomado algún tipo de antisecretor. Son pólipos que son glándulas que aumentan de tamaño. No son los pólipos del colon, que son potencialmente malignos. No. Sí, los Estos no tienen ningún problema. Y después lo del pantoprazol de 40 es similar o es la misma dosis que omeprazol de 20, es la dosis estándar que nosotros utilizamos en los IEPs. Absolutamente seguro, y lo bueno que tiene el pantoprazol, la diferencia del omeprazol, es que tiene menos interacciones medicamentosas. También me dijeron, solamente a nivel de dietas nada, algunas cosas yo por mi propia experiencia lo he ido dejando porque yo pues, tomaba la leche y me hincho como un globo, o cualquier cosa, parece un globo andante. El Colacar lo peor porque es mi vicio, pero bueno. La lechuga, no, es que es verdad, pero ya no es con cualquier cosa, es que me sale ahí que parezco, yo no sé, un embarazo de 9 meses en una media hora. Ya tengo el embarazo de... Y bueno, me dijeron lo único, que no sé si será verdad, esto fue digestivo, que el pan integral o cosas integrales que era más difícil que no lo tomara porque digestivamente se utilizaban más ácidos o algo así. ¿Es verdad? O... Sí, es verdad, pero no por los ácidos, efectivamente. El salvado de trigo y tal, que estaba muy de moda, son fibras insolubles. La fibra puede ser soluble o insoluble, y esa es la insoluble, que es la que se ha tomado toda la vida. Esa es la peor de digerir, es como si tomases un trozo de madera. Sí, es que entonces, efecto puede tener, pero es más poco digestiva, pero no por el ácido, sino porque abajo no lo puedes digerir hasta que no lo expulsas, atrae agua y lo que hace es producir más distensión. Es mejor la fibra soluble, y la fibra soluble tienes en la farmacia mogollón de fármacos con fibra soluble, ¿no? O incluso, la fruta y la verdura y tal, eso es más fibra soluble algunas, ¿no? Bueno, y mi siguiente pregunta es para el doctor Luis Rodríguez Pascual. Yo soy de Ávila, ya que estamos en la comunidad, y era una curiosidad, no sé si tendrá que ver. Hace como 12 años a mí me vieron por un reconocimiento de empresa que tenía una insuficiencia tricuspidea ligera. No sé si tendrá que ver algo con neumología. También tengo lívidos reticulares, fenómeno Raynaud, lo siento, no soy francés, eritema nodoso, varias cosas. No sé si tiene que ver también, hace muchos años en una radiografía me vieron unas pequeñas cicatrices en los pulmones. Estaba todavía sin diagnosticar porque soy reciente, o es un cúmulo de cosas que no tiene que ver. La segunda con insuficiencia tricuspidea y
¿Cuál ha sido cuando ha dicho la otra? Luego ya no tengo lirio reticularis, fenómeno Renaud, unas pequeñas vasculitis. La insuficiencia tricuspidia no es... No tiene que ver. No tiene que ver. Ujú. Era una curiosidad, digo, porque no sé Hombre, si... lo de la hipertensión pulmonar, a veces se altera la válvula, vamos, el segundo ruido pulmonar, la alteración de eso, ¿no? La válvula tricuspidia, ¿no? Hombre, sí que es la hipertensión pulmonar, la regurgitación tricuspidia y eso. No me acuerdo. Entonces, lo que sí que hay que hacer es que te valoren la hipertensión pulmonar. Es decir, a ver si lo que tienes es una hipertensión pulmonar, a lo mejor secundaria al BSET, que sí que se hace por ecografía con regurgitación tricuspidia, ¿vale? Pero la insuficiencia como válvula así relacionada, no. Secundaria hipertensión pulmonar, porque tienes alguna afectación vascular pulmonar, sí. Sí, bueno, mi médico, el que me trata de la medicina interna allí en Ávila, sí que me está siguiendo bastante, no, a ver, no me quiere hacer muchas radiografías, y él, es que la verdad que no me da muchas explicaciones, pero siempre está muy pendiente de la respiración, y yo me preguntaste, digo, a ver si es que tiene que ver con la insuficiencia, por eso era un poquito lirio reticularis, me sale bastante. Te lo estarán mirando porque una de las cosas que chequeamos es la hipertensión pulmonar. Claro, es que no me... Y la hipertensión pulmonar, pues hay varios datos que aporta eso. Bueno, tú tienes una enfermedad que si tuvieras afectación vascular pulmonar, podrías tenerla, y se podría determinar por estudios de función pulmonar completa, como es con la difusión o con la difusión de membrana, podría determinar si está baja, y eso apoyaría más los diagnósticos para empezar a hacer unas técnicas un poquito más sofisticadas. Pero lo primero es una ecografía cardíaca adecuada que te mida la presión de la arteria pulmonar indirectamente antes de plantear otras cosas, y luego un estudio funcional respiratorio completo para descartar causas pulmonares de eso. Vale, pues muchísimas gracias. De nada a ti. Bueno, pasamos a María Antonia por cefrenia rápida. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el doctor Álvarez, de digestivo. Bueno, la diagnosticada no soy yo, es mi hija, que tiene 10 años. Y... bueno. Tranquila. Ya está. A ver, ella lleva diagnosticada pues un añito, pero ella desde bebé le diagnosticaron intolerancia a la lactosa, pero solo le quitaron lo que es la leche, pero el vaso de leche en sí. Pero ella desde hace un añito tuvo una hemorragia digestiva. Entonces, a raíz de ahí sí que me enviaron al doctor de digestivo, porque ella solo la veía reumatólogo. Entonces, la de digestivo ahora me dice que lo que le tengo que hacer, le han hecho la prueba del aliento para la intolerancia y le ha salido altísima, es decir, el máximo. Y ahora le han quitado lo que es la leche y todo lo que lleve leche, mantequilla, yogures, pero ella me dice que no necesita ir a un nutricionista. Entonces, mi pregunta es, ¿la intolerancia a la lactosa puede tener algo que ver con el BSE? ¿El BSE puede provocar algo? No, en absoluto. Vamos a decir mala suerte, muy mala suerte. Ya mala suerte que tenga el BSE, pero lo otro es algo que es muy común en España y que ha coincidido en ella. No hay ninguna relación, es una enfermedad de otro origen que no se desconoce. La intolerancia a la lactosa sí desconocemos lo que es una deficiencia de una enzima que en este caso, a diferencia del consejo general para pacientes con gases que no beba leche, en este caso hay un test de hidrógeno expirado positivo. Eso quiere decir que no tiene lactasa, entonces no conviene que tome nada que tenga lactosa, ni queso, ni yogur, ni nada, ¿no? Esto está mirado el Lo que ha dicho la colega también tiene razón. Nosotros normalmente las intolerancias a la lactosa no les mandamos al nutricionista, pero hay un pero muy gordo, que tiene 10 años. Yo con 10 años no me juego, yo con 10 años le mandaría a un nutricionista. Porque está creciendo justo, y encima me dices que es una niña, ¿no? Yo la mandaría a un nutricionista. Si fuese un niño de 14 o de 13 o de 15, que es lo que vemos, pues bueno, no pasa nada, van a crecer. Pero una niña con 10 años que le estás quitando de golpe, yo no cuesta nada que la vea un nutricionista. Vamos, no sé, igual es cuidarse en salud, yo sería mi consejo. Pero no tiene ninguna relación, ¿eh? ¿Y la hemorragia digestiva? Habrá tenido una úlcera, supongo. No, porque le hicieron una gastroscopia y le han encontrado que tiene una gastritis, que tiene... ¿Y le hicieron colonoscopia? No. ¿Por dónde sangró? ¿Por arriba? No. ¿Por abajo? Por abajo, pero era una melena. Negro.
Pero, hombre, hay que mirar por abajo y hay que mirar lo del medio. Es que eso es lo que han hecho La las cápsula, posiblemente, ¿me entiendes? Es lo que he comentado, la zona de mayor predisposición a la presencia de úlceras es el intestino delgado y el ciego, que es el colon. No, ahí es donde hay que mirar. Si no lo ves con la colonoscopia, el ciego, tendrías que tomar algo o hacer algo para ver el intestino delgado, ¿no? Y después otra pregunta. Ahora le están mirando el déficit de DAO, para Sí, saber si da ese es positivo. otro. Pero no Y tiene nada que ver. tampoco tiene nada que ver con el BSET. No. Esa es otra historia que eso daría para otra charla. Esas son otras de las circunstancias que estamos viendo cada vez con más frecuencia en población general, ¿no? Esa enzima impide, si no la tienes, pues impide el metabolismo o la absorción correcta de determinados alimentos que son muy comunes. Pero eso, que yo sepa, hasta donde lo sé, no sé el doctor Daña que tiene más experiencia, yo es que no he visto, no tiene ninguna relación, ninguna de esas cosas con el BSET. Porque ya, por ejemplo, desde que le han puesto la dieta total de lácteos, lo que sí yo me he fijado es que ha mejorado el tema articular. Bueno, eso es lo que estábamos hablando antes, eso es otro tema, pero no quiere decir que igual le estaba generando algo de inflamación la leche, pero la intolerancia a la lactosa no, en absoluto, ¿eh? Además eso es un tema muy importante porque estamos hablando de una enfermedad muy frecuente, ¿eh? La intolerancia a la lactosa es extraordinariamente frecuente. Lo que pasa es que desafortunadamente por lo que parece tu hija, pero tampoco pienses que va a ser para toda la vida, lo mismo más adelante es diferente, ¿eh? Pero es que ya lleva desde el añito diagnosticada, vale, pero no tan fuerte como ahora. No, pero no, bueno, Puede se puede ver de todo. Digo de la intolerancia, ¿eh? Sí, de la intolerancia, digo, sí, yo también. Sí, claro que puede mejorar. Sí. Vete tú a saber, igual algún día, si Dios quiere, alguna de las cosas que estaba comentando el doctor, de estas nuevas se la ponen para el BSET y ¡pum!, mejora la intolerancia a la lactosa. Sí, por ejemplo. ¿Sabes? Que el que yo te diga que no hay relación no quiere decir que no la haya. Nosotros no conocemos esa relación, pero dentro de 5 años resulta que sí la había. ¿Me entiendes? O sea, tú sé positiva. Piensa positivo porque igual que has tenido mala suerte que han coincidido varias cosas, igual tiran del nudo a alguien y desaparece. ¿Me entiendes? Sí, porque a ella también le encontraron vitiligo. Ya. Entonces, Eso es el autoinmune, ¿no? la doctora de dermatología me dijo que con la medicación del BSET iba a mejorar, y la verdad que sí. Por eso. Que una cosa mejoraba. Que la yo otra. sepa no tiene relación, pero no tienes, lo mismo hay suerte. Vale. Mucho Muchas ánimo, gracias, ¿eh? Mari Carmen. Hola, en mi caso también soy madre de paciente de, bueno, ahora 16 años, diagnosticado hace un año más o menos. Y bueno, una pregunta un poco a todos. En todas las charlas con todos los médicos que hablas, todos hablan de un equipo multidisciplinar es el que tiene que tratar estos enfermos. ¿En qué hospitales hay eso? Yo vivo en un pueblo mediano, con el marido y mis vecinos se enfadan en una ciudad muy pequeña, vamos a decir, un hospital comarcal. Una vez, bueno, hablando con la dirección del centro, le dije, oye, ¿no hay un equipo multidisciplinar? Y me dice, señor, usted ve mucho House. Fue lo que me contestó. Vea menos la tele, eso no existe en la seguridad social. Fue la contestación que me dieron. Tratamos de derivar a hospitales más grandes. El problema de Galicia, que no sé si lo hay en otras comunidades, son las áreas sanitarias. Es muy difícil cambiar incluso en la misma provincia. Ya sé que es un problema a lo mejor de protocolo que no tiene nada que ver con los médicos, pero no sería posible, o no sé, lo pido a los especialistas, que hagan un poco de fuerza para crear eso, equipos multidisciplinares y que los enfermos una vez diagnosticados, que vamos con la coletilla de muy posible durante mucho tiempo, sobre todo en la infancia, seamos derivados a un hospital de un equipo multidisciplinar. Sí hay equipos multidisciplinares en otras enfermedades, claro que hay, pero muchísimos. La contestación del... Dígale a dígale de mi parte que sí que lo hay, yo no he visto House. Lo que pasa es que en enfermedades como esta, desafortunadamente, y eso el doctor Dania debe decirlo, pues porque hay menos prevalencia o por lo que sea, pues igual no hay equipos. Pero en todos los tumores hay comités de tumores, hay comités de enfermedad inflamatoria intestinal, yo qué sé, yo pertenezco a 2 en mi hospital. Y después lo de las áreas sanitarias, las autonomías y esta cosa ya mejor no hablar. Pero, perdón, este es un mensaje muy importante, las asociaciones de pacientes tienen mucho poder. Mucho poder. Al menos nosotros que nos manejamos con lo de enfermedad inflamatoria intestinal,
tienen más poder que yo que sé. Cuando ellos dicen una cosa, la Consejería de Sanidad empieza a moverse. Igual vosotros sois los que tenéis que, pues por medio de unas manifestaciones del tipo que sea, decirle a vuestras consejerías o a vuestros gestores, no al ministerio, el ministerio ya no tiene nada que ver, oiga, quiero un equipo, quiero un reumatólogo, bueno, básicamente tiene que ser un reumatólogo, no sé, pero que haya un equipo este año que llegamos al Senado. Pues ya está, pues eso es lo importante. Pero bueno, pero sí hay equipos. No se materializa. Sí hay equipos. Ya sé que existen, pero bueno, cuando yo lo planteé y lo pregunté, fue la contestación que a mí se me dio. Y lo hablas en los, bueno, tenemos foros nosotros internos, grupo de WhatsApp, que está muy mal visto, parece ahora tener grupos de WhatsApp. Y es el comentario, sobre todo los que vivimos en poblaciones muy pequeñitas, que vamos sobre todo a hospitales comarcales, es la mayor queja. Sobre todo, ya lo digo, a lo mejor tienes 6 citas en una semana. Hoy tiene con el dermatólogo, hoy tiene tal. El dermatólogo ya a la mañana le sube una medicación, al día siguiente el endocrino, uy, ¿cómo ha hecho eso? Se la baja. Le pide cada uno su analítica, que coinciden en algunas cosas, en otras no. Al final terminas pinchando en 3 meses 6 veces al niño. Y eso creo que todo se ahorraría si se pusieran de acuerdo un poquito entre ellos. Eso. Bueno, ahora quiero hacer, disculpa que tengo un comentario a eso. Sí. Bueno, nosotros tenemos cantidad de comités de enfermedades más prevalentes, multidisciplinarios, de cáncer intersticiales, de muchas cosas. Y igual que pasa con la ELA, yo aquí estuve una vez también hablando, porque yo también me he dedicado mucho tiempo a ventilación mecánica, y eso ya hay un protocolo a nivel de cómo hay que actuar, quién le ve el neurólogo, nosotros tal. Entonces el problema es que al ser una enfermedad tan poco prevalente, ¿no? Pues no está, pero quizá, mira, eso es un mal que yo me he quejado muchas veces, porque con enfermedades de esas y ahora se está parcelando mucho la medicina, es decir, yo veo lo mío, yo veo lo tuyo, por eso yo, si me has visto en mi charla, cuando eso hay que ver al enfermo completamente. Y eso es una de las cosas, igual que no sé si en los comarcales, ¿a ti quién te ven los reumatólogos? Le veo un reumatólogo. Un reumatólogo, mira, nosotros en nuestro hospital sí que los reumatólogos, todas las enfermedades vasculares y todo, igual que los neuromusculares, pasan todos, tenemos un concierto, pasan con otros para ir evaluando la afectación pulmonar, tanto desde el punto de vista de los neurólogos para cuando tenemos que hacer estudios de sueño y ventilación, para cuando tiene una enfermedad asociada. En los casos de los reumatólogos también lo tenemos estandarizado, es decir, que cuando tiene una artritis reumatoide, ellos van a hacer una placa sospecha, empezamos a hacer cada año o cada 2 años estudios. Esto es lo que hay que generar, pero claro, esto está ahí en todos los sitios. Muchas comisiones de muchas cosas, quizá de algunas que no debían estar, no voy a entrar en eso, pero esto sí que es una dinámica que se puede establecer, ¿vale? Lo que tú dices protocolo, yo odio la palabra protocolo porque la gente dice, como por protocolo se hace, no es así, ¿no? Pero sí que si lo ve el reumatólogo, puede pedir colaboración, oye, mírame esto, mira esto, y él recopila toda la información para darosla a vosotros. Luego, al fin y al cabo, se comporta como algo multidisciplinario en un sitio de una enfermedad prevalente con pocos recursos, ¿correcto? Otra pregunta que quería hacer. Él está con prednisona, colchicina, hierro, porque tiene un déficit de hierro bastante alto, vitamina D, SIF 90, Nesium, porque tiene bastantes problemas digestivos, aparte, todo un antidepresivo, un poco para ayudarle también a superar tal. Eso cuando está sin brote. Cuando está con brote, pues bolos de cortisona, tratamientos un poco más fuertes. En la última analítica le dieron alta las transaminasas. Se le ha hecho una ecografía y sí se ha visto, en una consulta de un internista o por otra cosa, le ha visto que tiene el hígado inflamado. Al final dicen, esto puede ser por tanto tiempo de cortisona, tanto tiempo de antiinflamatorio, o puede ser por el BES. Si pudiera aclararme algo. Ya es que la palabra de inflamación, yo no sé, nosotros cuando hacemos una ecografía no decimos hígado inflamado, No, que es que ha aumentado de tamaño. Aumentado de tamaño. No, en absoluto. Con transaminasas altas en la pero se supone que las venas suprahepáticas eran normales, eso se ve en la ecografía, porque es que el hígado se puede aumentar de tamaño porque las venas suprahepáticas están cerradas, entre comillas, y eso aumenta el hígado. Esa sería la clave, pero en principio cuando yo veo un paciente con las transaminasas altas, que habría que ver qué son altas, ¿no? Porque nosotros tenemos 50, 60 y no nos preocupa tanto,
y toma 8 pastillas, está claro cuál es el origen de las transaminasas altas. O sea, no hay que darle muchas más vueltas. Digo que en ese sentido quiero tranquilizar. Lo normal de un paciente que está tomando esa cantidad de medicación es que el origen de la hipertransaminasemia sea la medicación. Eso es a priori, pero claro, si me dices que hay una hepatomegalia, la hepatomegalia hay que estudiarla. Habría que ver, igual puede ser también por un problema del corazón. Hay hepatomegalias porque el corazón derecho no funciona. Eso habría que ver, es que eso así no puedo decir mucho más. Pero vamos, las transaminasas muy seguramente sea por la medicación. Vale, aparte del sustrato, bueno, él al baño o va con diarrea líquida o está estreñido. No hace deposiciones de las que se llamarían normales. Pasa periodos de diarrea líquida. Me dicen puede ser la colchicina, pero sí. Cuando se la quitamos las actas se le disparan. Claro. Y luego pasamos ahí a periodos de estreñimiento. Es que está todo relacionado, es decir, él seguro que no tiene ningún tipo de lesión a nivel intestinal, pero es que está muy polimedicado. Sí. Entonces, fue operado en un principio de apendicitis, digo, en un principio parecía una apendicitis. Y era eso, ¿no? Tenía, cuando la operación, el apéndice muy inflamado. Bueno, hubo una pequeña complicación que estaba pegado a la tripa sana y rompieron tripa sana, como que suturar. La sorpresa fue cuando vino los resultados del análisis patológico, que no había infección. No estaba todavía diagnosticado de Behçet. Ahora empiezan a atar algún cabo y dice seguramente esa inflamación que tuvo del apéndice no infecciosa sí que era producida por el Behçet. Efectivamente, eso es una forma de debut, ¿no? Pero no solamente del Behçet o Behçet, es del Crohn. Eso nos pasa mucho con el Crohn. Crohn, pacientes que van al quirófano por una apendicitis aguda y al final era un Crohn. Eso nos pasa. Es que esa zona en la que he dicho, la zona ileocecal, es muy importante, muy sensible, ¿no? Con respecto al ritmo intestinal, nosotros con pacientes con tanta medicación y con el ritmo intestinal alternante, recomendamos siempre cambiar un poquito la dieta, aumentar lo que coma menos, pues que coma un poquito más, quitar alguna cosa, lo de la leche que hemos estado hablando, en fin, algo de eso para regularle. El ejercicio físico también puede ayudar, pero más medicación no, porque regular, no, pero es que aparte es que no existe un regulador del intestino. Eso es muy complicado. Bueno, ahora que con el doctor Luis Rodríguez, él ha tenido, bueno, no quedaba sangrados en un principio nasales muy bestiales, es decir, hacer falta ingresarle, llegar a hacer pruebas cruzadas, porque sangraba cantidades, las echaba por la boca, nunca sangraba, apenas sangraba por la nariz, dice, de llenar palanganas. Y ahora, escuchándolo, puede ser, o es que ya le damos muchas vueltas, que ese sangrado nasal, bueno, ese sangrado que estaba por la boca, ¿se pudiera haber confundido con algún sangrado de tipo pulmonar? Vamos a ver, perdón. Bueno, eso hay que verlo, es decir, que el otorrino puede hacer una rinoscopia, ver de dónde sangra, e incluso nosotros eso hacemos siempre un screening. Nosotros en el protocolo de Motisi y eso, pues primero se le pregunta con esa historia clínica que puede diferenciar si es digestiva o no. Entonces, primero le ve el otorrino que no haya ninguna zona de sangrado. Y luego, cuando eso se le echa alguna vez alguna radiografía, algo para ver si hay algo de hemorragia pulmonar, alguna cosa o algo. En aquel momento no. En aquel momento y se le ha hecho una broncoscopia ni nada, pero han visto que sangraba de la nariz. No. Porque aunque no lo eches por delante, el sangrado puede ser posterior, se va a la garganta y lo eches. Ahí discutían pediatra otorrino delante mía, que los médicos, por favor, no discutáis criterios delante de los pacientes, claro, porque nos ponen muy nerviosos. Y la única manera de que conseguían parar esa hemorragia, que luego una vez lo dije en urgencias y dijeron que era una barbaridad y dijeron no puede ser que lo hubieran hecho eso al niño, lo comprobaron en las anotaciones de los ingresos y vieron que era así, es una ampolla de adrenalina, se la empapaban y se la metían en la nariz. Bueno, vamos a ver, eso lo he hecho yo, eso claro, en la nariz lo he hecho yo así. Eso se hacía mucho, porque nosotros conocemos broncoscopias que pasa por ahí y a veces irritas, ponemos adrenalina. Adrenalina es un vasoconstrictor muy potente y con eso se para. Entonces se deja de sangrar con eso, pero ya te digo, lo que hay que hacer es estudiar de dónde viene eso.
Él no tenía ni dificultad respiratoria ni ninguna cosa, ¿no? ¿Y el otorrino le hizo rinoscopia o vamos o...? En algún momento sí, le quemaron varias veces las venas de las narices. Le quemaron porque te las tenían Pues dilatadas, sí, enfermadas... porque las veía feas y como fue la expresión que me dijo, no me gusta su aspecto y como tiene tantas hemorragias vamos a tratar de a ver si mejora. Es decir, él arrastra una anemia que a veces es más alta, más baja, ferropélica, no se sabe si tiene que ver con los sangrados o no. Bueno, en aquel momento hizo una trombopenia, que fue tratado con achafibrin, que también decía que podía ser provocada por una intoxicación medicamentosa. Bueno, hombre, también hay que mirar en ese caso, es lo que tú dices, si tiene alguna alteración de la coagulación. Y yo, de verdad, luego en las revisiones, yo se lo puedo decir mejor. Mi compañero reumatólogo, hay afectaciones vasculares, pero yo lo de las epistas y eso, poco he visto. Lo que hay que hacer es un diagnóstico y ver de dónde sangra. Sí, pero nuestro mayor problema es que lo ve un médico por un lado que solo mira lo suyo, que no comenta lo que algún hallazgo que a lo mejor para su clínica no tiene importancia, pero lo ve el otro médico que mira solo lo suyo, lo ve el otro que mira solo lo suyo, y al final tú tratas de contarle lo que te han dicho los otros especialistas, pero pierdes cosas porque la cabeza tal, hay términos que tú no entiendes y a lo mejor no los explicas bien. Es bastante el problema que mayormente nos encontramos. Y ahora, por último, para finalizar, siento haber sido tan pesada, sobre todo en el caso de los niños, especialmente, lo vemos en la asociación y en otros foros que estamos, cada vez aparecen más casos en niños. Y no solo yo, mi hijo debutó en la adolescencia, que me parecía a mí que igual en la adolescencia había sido un poco el revulsivo, pero hay varios casos en la asociación de niños pequeños, 7, 10 años. Vivimos en un pueblo, bueno, ya dije pequeño. Que no es normal que en Baleares, de repente, de haber Isa toda la vida, tenemos a Isa, han aparecido 6 niños o 5. Es una cosa, y además en Baleares, es una cosa muy curiosa. En Monforte, donde somos nosotros, compañera del pupitre, que ha sido una casualidad que todo el mundo ha empezado a preguntar, es contagioso, acaba de ser diagnosticada de BS también. No hay casualidades en medicina, ¿eh? ¿No? Cada vez hay menos. Pero vamos, no sé explicarlo, pero pues coincidencia. En medicina las casualidades son difíciles. Es compañera de pupitre del instituto, la han diagnosticado. Ella estaba diagnosticada anteriormente de artritis psoriásica y ahora le han cambiado el diagnóstico a BS. No sé si es casualidad, claro, es un pueblo pequeño. ¿En qué tipo de población era? ¿Extranjeros? ¿O en población normal? Gallega 100% gallega. No, digo porque mucha la prevalencia va por condicionantes étnicos, etcétera, por lo que sabemos hasta el momento, por lo menos. No somos zona industrial, la ruta de la seda creo que no se ha desviado jamás por allí. Yo soy hija de gallegos, pero nací en Cataluña, pero bueno, pues por un tema tal. La otra niña que ha sido diagnosticada, los padres, pues bueno, origen gallegos, o de Pontevedra, de tal, pero gallegos. Hay otros 3 casos de BST en Monforte. Se he dado cuenta que en Monforte tenía lo de la ruta, eso del ferrocarril. Sí, yo siempre dice, mira, hay 2 casos en Monforte, digo yo, la ruta de la seda, como no pasaron ferrocarril por allí. Sí que en los años 70 en Monforte venía mucha gente de otras zonas, sobre todo de Castilla, porque era un núcleo importante de ferrocarril, pero no tenemos gran inmigración en otro sentido. No, yo me refería si era en población europea vamos, europea, occidental, a eso. Eso nos lo aclarará el genoma cuando hagamos diagnósticos genéticos y no diagnósticos de fenotipo en las enfermedades, ¿no? O sea, bueno, pues cuando progrese la medicina, ¿no? Vamos en ese camino. Probablemente yo creo que dentro de poco pueden ser 5, 10 o 15 años, de manera que a lo mejor pues yo ya no lo veo, no lo sé. Claro, pero vamos hacia, lo veo como profesional. Espero vivir un poquito más, pero no lo sé, pero como profesional, que estoy teniendo mis años. Entonces no lo sé si yo haré diagnósticos de enfermedades poligénicas en base a estudios amplios de genomas y de prevalencia de riesgos y tal, que cada vez se habla mucho y en muchos hospitales privados encontráis ofertas para
para diagnósticos de muchísimas cosas. Id con precaución porque, bueno, la medicina tiene su parte de negocio y evidentemente pues también hacemos negocio con la medicina, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico y útil, pues la seguridad social, a pesar de que se habla a veces mal de ella, pues yo creo que hacemos las cosas razonablemente bien. Me perdí un poquito. El tema de por qué hay más casos en un sitio, en otro, pues que era hacia donde iba con el tema del genoma, pues a lo mejor lo sabremos, ¿no? España hubo mucho musulmán y mucho judío y quedan muchos rastros de esos, y parte de los judíos que expulsaron de España vinieron a refugiarse a Galicia como cristianos nuevos, ¿no? Y ahí tenemos amplias juderías con mucho sustrato genético que puede tener algo que ver o no, pero bueno, es así. El que haya más o menos casos a veces en las enfermedades y que de repente se diagnostiquen muchos niños, a veces es única y exclusivamente porque el pediatra se lo sabe y antes no se lo sabía. Y ahora en eso pues también incide mucho el desarrollo de la reumatología infantil. Hemos conseguido que haya reumatólogos o pediatras con conocimiento de manifestaciones sistémicas y reumatológicas en la mayoría de los hospitales en España, y eso es un esfuerzo que yo hice en Galicia, y entonces probablemente pues los pediatras van a estar más atentos a este tipo de enfermedades y no pasará que como una enfermedad más prevalente o más fácil de diagnosticar, que es la artritis idiopática juvenil, tarde a lo mejor 3, 4, 5 años en llegar al médico que ve esa enfermedad y ande dando vueltas por traumatólogos y rehabilitadores y otro tipo de cosas, pero eso es así, ¿no? Las cosas son así, hay que entenderlas. El trabajo multidisciplinar, que ya se dijo en la mesa, en enfermedades poco prevalentes es muy difícil. Tú no puedes tener una unidad. Yo, por ejemplo, con los niños en Coruña, que aunque es una enfermedad que ya no es enfermedad rara si lo analizas como grupo, pero son relativamente poco frecuentes, pues tienes mucha dificultad, y también en todas partes se habla de unidades multidisciplinares. El desarrollo de la medicina en los hospitales es compartimentalizada. A los reumatólogos le pagan por el rendimiento del servicio de reumatología, a los neumólogos, etcétera, etcétera. Si tú haces una consulta con un pediatra de 2 médicos viendo al mismo paciente, el gerente te va a decir, oye, ¿qué hacéis? Estáis haciendo el vago, ¿no? Cada uno a su consulta, cuando realmente ahorras porque eres mucho más eficiente. Pero eso cuesta mucho y se va a poquito a poco. Y yo creo que lo que hay que hacer, que es lo que pasa en casi todas partes, es tener un grupo con el que tú sintonices, porque después depende de las personas, ¿no? Entonces, pues al final si tienes que tener un digestivo interesado, un neumólogo interesado, tal, entonces ahí ves que la cosa va rápido. Si el médico al revés ve solo lo suyo y además le molesta que los demás opinen sobre lo suyo, pues entonces la cosa funcionará regular. Y en Galicia estamos muy bien con respecto a otras comunidades porque tenemos un mismo sistema de historia clínica, no es una historia clínica informatizada ideal, pero yo puedo ver lo que escribió el neumólogo de Monforte, lo que escribió el hematólogo de Vigo, y lo puedo consultar si tengo tiempo para ello. Más que preguntar, es un ruego. Ya sé que es difícil lo de los equipos multidisciplinares, pero sí que pedimos mucha comunicación entre los médicos. Es cierto, ya hace muchos años mi tío, que era médico, decía, va a llegar un momento en que haya médicos del brazo izquierdo, porque se está dividiendo muchísimo. Y algo que yo hago, se lo digo a todos los pacientes, es que a todos los médicos que voy, yo les cuento todo. O sea, cada uno que se coja lo que le toca, más en este caso de enfermedades. Y yo creo que los médicos también nos deberíais de pedir eso. Que, vamos a ver, ¿te duele algo más? Vale. No, vamos a ver, yo soy el reumatólogo, a mí cuéntame lo de los huesos y tal, no me cuentes que te duele el ojo. Eso con un reumatólogo es difícil que te pase, no, dependiendo el momento no y el lugar, porque tenemos que hacer sí distintos trabajos. Entonces no es lo mismo un reumatólogo que está en un centro de especialidades y tiene 40 pacientes para ver, que un reumatólogo que está en su consulta del hospital y que a lo mejor tiene una agendita más ajustada, de 10, 12 o 15. Pero claro, si ya pasan de 20, pues el tiempo es el tiempo. Claro, pero es que vuestra profesión es que sois médicos, no somos ladrillos.
Entonces yo eso lo pido. Y luego pido también que se cuente más con las asociaciones. Estamos viendo, en este caso con nosotros, estamos viendo que hay una serie de síntomas que se repiten, que no están diagnosticados, pero que nosotros los vamos repitiendo. Por ejemplo, el apéndice, hay varios casos que nos ha pasado eso. Las hemorragias nasales, somos muchos las que las hemos tenido. Y claro, ¿por qué hay más niños? Yo creo que es lo mismo, porque se empieza a diagnosticar ahora, antes se conoce, porque si yo empiezo a recordar, tengo síntomas desde que era pequeña y casi todos nos pasa lo mismo. Entonces, sí que nos gustaría que nos aceptarais esa colaboración de pasaros síntomas, que incluso a vosotros os vendrá bien para hacer tesis y másteres sin que os lo regalen. Lo hemos hablado ayer también con algunos socios, que la asociación lo que puede ayudar, lo que podemos hacer es empezar a hacer como una base de datos. Por ejemplo, nosotros hemos constatado que casi todos tienen migrañas y cefaleas. Eso está escrito. Ah, no, ayer nos dijeron el neurólogo que no. Acabamos de investigar. La anemia fagocénica también la tenemos mucho. Está descrito las migrañas. Las cefaleas. Ahora va a decir que no por la... A ver, no, eso está muy claro, además tiene una explicación muy lógica. Tú tienes dolores de cabeza que pueden estar causados por la enfermedad de Behçet, ¿vale? Entonces, si tú tienes una trombosis del seno longitudinal, te va a doler la cabeza. Si tienes una meningoencefalitis, te va a doler la cabeza. Después, que haya más o menos migraña, la migraña no tiene relación con la enfermedad de Behçet, es una enfermedad vascular, muy frecuente en la población. Si eso es más frecuente en la enfermedad de Behçet o en la población general, hay que estudiarlo. Si tú tienes una serie de pacientes con enfermedad de Behçet y revisas sus manifestaciones clínicas, está recogido, que hay un tanto por ciento que tienen migraña, que tienen cefalea, que tienen... Eso está recogido. Si eso es por la enfermedad de Behçet o no, hasta donde sabemos, no se sabe, pero está recogido. Igual que se recogen en las manifestaciones, en las series de manifestaciones vasculares y sobre todo con manifestaciones pulmonares, está recogido también las epistaxis y las hemoptisis y todo eso. Que todo eso esté relacionado con la enfermedad de Behçet, pues habrá que verlo, habrá que tener una explicación médica para eso. Entonces ahí es donde es difícil el trabajo. Entonces a mí me parece fantástico que desde la Asociación de Pacientes sensibilicéis con algunos aspectos, pero probablemente eso ya esté estudiado, ¿no? Y esté recogido y se haya, con el conocimiento que tenemos ahora, pensado que de momento no tiene que ver con la enfermedad, pero como decía Ángel hace un momento, pues a lo mejor pasado mañana resulta que sí, y que tenemos una explicación y lo que hay que quitar no es la leche, sino el huevo. Bueno, pues puede ser, claro, pero hasta nosotros tenemos que manejarnos con conocimiento sólido y la información siempre es bienvenida, ¿eh? O sea, tú lo que planteas de que yo a mis médicos siempre les cuento todo, perfecto, pero lleva un informito asequible, claro, no es apto. Pero, por ejemplo, lo que hablamos ayer un poco, sería interesante que nosotros fuéramos las asociaciones, no solo digo de verse, porque cada uno que haga lo que quiera. Tenemos la idea de coger datos, por ejemplo. Hemos visto, claro, hacer estadísticas y si nosotros las podríamos pasar a usted o a alguien para que tengamos las bases de datos. Pero va a estar probablemente sesgada. ¿Qué vas a hacer? ¿Una estadística de los miembros de la asociación? Sí, pero que los socios son socios 1000 personas, por ejemplo. Si hay 1000 personas, valdría. Yo creo que es más práctico y más eficiente que generéis interés en las autoridades y que generéis recursos y que eso lo hagan expertos del tema. Porque al final es muy difícil hacer un estudio epidemiológico y hacer un estudio de manifestaciones clínicas, recoger bien los datos, mantener la ley de protección de datos y todo eso, que cada vez es más difícil. Lo tienen que hacer unidades de investigación y profesionales, creo, ¿eh? Y yo creo que el trabajo de los pacientes es otro, es a donde nosotros no llegamos. Yo no llego aunque penséis que sí, a lo mejor yo no llego a mi gerente, y mi gerente el Behçet le trae
le trae sin cuidado, ¿entiendes? Y ahí es donde las asociaciones de pacientes realmente creo que tienen su papel y donde realmente son muy útiles, ¿no? En generar interés social e interés político sobre Lidia, quería. Que el doctor Guerrero se tiene que ir para Coruña. Ay, el doctor. El de Burgos se queda mucho, ¿verdad? Se tiene que ir. Sí, era una pregunta para el doctor Álvarez. Yo desde que tengo uso de razón tengo síntomas de Behçet, con 13 años diagnosticada, tengo 30, y hace problemas digestivos no había tenido. Y hace un mes y pico he tenido un episodio de una rectorragia de 2-3 días de evolución. En principio no le di mayor importancia, pero claro, lo comenté con el reumatólogo. Claro, la consistencia era blanda, no tenía molestias, no notaba nada, sino simplemente eso, mucha cantidad. Cada vez que iba, me mandaba al digestivo. Y claro, mi pregunta es, ¿puede tener algo que ver con el Behçet? ¿O es otro síntoma que no tiene nada que ver? También soy intolerante a la lactosa, que hubo un tiempo que le quería comentar a Raquel, que eso que yo ni podía tomar, empecé con leche normal, tomaba mucha leche, pasé a leche sin lactosa, hubo un tiempo que ni eso, y ahora vuelvo a poder tomar sin lactosa. Entonces no es que no... Bueno, creo que esto es como todo en la vida, hay que hacer mecanismos. Hombre, yo para tu tranquilidad, vamos, no creo que te tranquilice nada porque es que hay que hacer la colonoscopia, pero normalmente las úlceras que vemos, el sangrado no suele ser la sangre como tú nos cuentas, suele ser otras características. Claro, pero porque está muy arriba, ¿no? Entonces da tiempo a que la sangre se digiera, tiene un aspecto un poco diferente. Parece que esa sangre es como más abajo, posiblemente sean hemorroides, pero en una paciente con tus antecedentes hay que hacer una colonoscopia ya. Creo que falta también con José Andrés, ¿no? Bien, yo solo una cosilla. Espera el micrófono. Como asociación, si me oyes todo. Que como asociación también somos poco prevalentes, ¿no? Entonces a la hora de que nos hagan caso, pues nos hacen poco caso, ¿no? Y yo sí que haría un ruego, no es una cuestión de echar la bronca a los que van a misa, pero también ustedes tienen sus asociaciones científicas, sus sociedades de cada uno, ¿no? Y lo que sí que es deplorable por nuestra parte como pacientes es tener que sufrir algunas veces ver eso de ver quién la tiene más larga o quién la tiene más gorda. Y eso nos pasa, ¿no? Vas a ver al reumatólogo y te manda no sé quién y te dice el internista que por qué ves al reumatólogo, o te dice el reumatólogo que por qué ves al internista. Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando voy al médico, si me dice te mueres en 3 meses, yo lloro. Porque doy por hecho que tienen ustedes razón. Yo me pongo a llorar. Entonces, coño, sería tan difícil que desde el ámbito más alto de sus sociedades científicas se pongan de acuerdo de establecer qué protocolos hay que hacer, porque seguro que a partir de ahí, las asociaciones, seamos prevalentes o no, lo tendremos todo más fácil. O sea, si alguien desde arriba se pone de acuerdo y dice que cuando a uno le diagnostican de Behçet, un dermatólogo, lo primero que tiene que hacer a lo mejor es ir al oftalmólogo, porque en breve puede que tenga una uveitis, pues no estarás 3 años dándote pomadas para luego tener una uveitis. Digo yo. Bueno, pues eso nosotros lo aprendemos a base de sufrirlo, pero ustedes lo aprenden a base de estudiarlo. Pues coño, pónganse de acuerdo arriba. A ver, 2 opiniones, una políticamente correcta y otra políticamente incorrecta. La primera, políticamente correcta, las asociaciones de enfermedades minoritarias tienen que agruparse y tratar de agruparse bajo paraguas de otras organizaciones más grandes, y no queda otra. En Galicia yo tengo mucha experiencia con eso, porque hay una liga reumatológica galega que acoge a todas las enfermedades, y después hay la de lupus, la de la artritis reumatoide, la de la artritis psoriásica, la de la espondilitis, la de la uveitis, la de la fibromialgia, que hay 2 o 3, etcétera, etcétera. Entonces, claro, así es muy difícil, porque si cada uno le va con su historia, ¿cómo se llama?, asuntos sociales o como se llame el tema, pues claro, va a decir, mire, es que acaban de venir ahora, ayer estuve con 4 y es que ya no me queda dinero. Entonces,
eso tiene que ser así, no es más que representación, ¿no? Y ahora mismo yo creo que la sociedad es sensible con las enfermedades poco prevalentes y hay incluso acciones sociales, políticas en ese sentido, entonces algo se puede conseguir. Pero eso es un tema de unirse para ser más fuertes y después un poco pelear por lo tuyo. En lo otro planteaste un tema que está sin solucionar, es una herida abierta en la atención a los pacientes y son un poco luchas por desarrollo de las especialidades, ¿no? Que también las hay, por eso decía antes que la parcelación de que yo tengo que ver esto es tuyo, esto es de aquel y el de más allá, es un tema organizativo en donde a lo mejor en algún momento pues hay que tomar una decisión. En sitios donde hay muchos reumatólogos, pues probablemente las enfermedades autoinmunes sistémicas y las vasculitis y todo este tipo de enfermedades podrán ser atendidas por reumatólogos, que claro, yo voy a defender que sean defendidas por reumatólogos. Pero eso no quiere decir que estén mejor atendidos o no, porque si te ve un internista en otro sitio donde a lo mejor hay muchísimos más internistas y menos reumatólogos que tienen que ceñirse a otro tipo de dolores o que solo pueden ver la artritis reumatoide porque no dan para más, pues te verá el internista. Y ya está. Después que el internista te manda el reumatólogo te manda el internista, pues dependerá de varios factores, que sepa mucho de tu enfermedad o no, que diga, pues esto yo no lo puedo seguir, que diga, pues me llevo muy bien con este internista que sabe mucho de esto, a ver el que opina y así compartimos información. Entonces, a veces es más un problema del sitio que no un problema de organización general, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo en que tiene que estar todo mejor organizado. Un dermatólogo estudiado te diagnostica de Behçet y te va a decir, oye, mira, esta enfermedad, pues a lo mejor en algún momento tienes algún problema en el ojo, o a lo mejor tienes algún problema de tal, coméntaselo a tu médico de atención primaria si te pasa de eso para que te mande pronto y ya está. Otro a lo mejor te dice, pues utilice usted esta pomadita para su úlcera y déjeme que tengo otros 40 ahí esperando. Quería acabar con dos preguntas rápidas que mandan socios que no han podido asistir. A ver, vamos a... son dos. Remy, ¿dónde metiste lo de Jolly? Vale. La pregunta que manda Yolanda. Para el médico digestivo. Si con un Behçet después de una amputación de sigma y anastomosis colorectal complicada con hilio paralítico, si esto se pone otra vez en marcha, es que justo este año va un digestivo, bueno, esto justo va un digestivo y yo no voy. Es que esta mujer acabando de hacer una esterectomía y sí, bueno, tuvieron una negligencia de lo que acaba. Pero no tiene nada que ver con el Behçet. No. Vale. Pero es que ella no avanza, Bueno, al final tiene el hilio paralítico y como ponía, anda y en vez de mejorar, bueno, va para atrás. Ya, pero si la han operado y tiene complicaciones en la cirugía, toda una enfermedad sistémica como el Behçet posiblemente empeore, ¿no? Pero, claro, no, pero no es porque el Behçet tenga la culpa de eso. Si con un Behçet después de una ocupación de sigma y anastomosis complicada con el paralítico, si esto va a salir, si va a cambiar por fin el tracto intestinal, quiere decir... Sí, no, eso claro, se puede tiempo, solucionar, ¿no? sí, claro que sí. Vale, y ahora la última... Lo único que no tiene solución es la muerte, si lo demás es todo relativo, Ya, pero es que eso se han juntado dos cosas ahí. Ya. Y otra de alguien de Galicia, una madre, creo que era Galicia. A ver, era para el doctor Graña, creo. A ver, o no. Bueno, ¿alguna vez os pasó que llegasteis a algún reuma y os dijese que no sabe qué hacer porque se queda sin posibilidades? Bueno, esto se lo dijeron a mi hija, porque aparte de prednisona, solamente tomó Imuré y le hace daño en el estómago y sube enzimas hepáticas. Ayer nos dijo el reumatólogo que como tuvo tuberculosis de pequeña, que los biológicos se la pueden volver a activar y que hay un tratamiento nuevo que podría probar para la artritis psoriásica, pero es en pastilla, es de la primera, es en pastilla y que da diarreas y pérdida de peso. Mi hija pesa 50 kilos y no puede perder más peso. Ahora sigue con prednisona y nos dijo, bueno, que tiene que volver. Supongo que se refiere a la Primilas. ¿Y qué le digo? Pero ¿cuál es la pregunta? Pues exactamente, si hay otra opción.
si hay otra opción, porque dice que el reumatólogo no sabe cómo se va a actuar con ella. Estará en un proceso de toma de decisiones y le habrá contado eso pensando un poquito en voz alta, ¿no? Pues si en tu caso sigues mal, a lo mejor tenemos que utilizar un anti-TNF, pero claro, el anti-TNF puede tener riesgo de reactivación de la tuberculosis, pero eso no es una contraindicación absoluta, es una contraindicación parcial. Si está bien tratada de la tuberculosis no tiene problema, si no está bien tratada a lo mejor tiene que hacer un tratamiento parcial de la tuberculosis o a lo mejor un tratamiento completo de la tuberculosis. Y probablemente pensaría también ofreciéndole opciones para no cerrarle la puerta, que a lo mejor hay un tratamiento nuevo que todavía no tiene indicación en ficha técnica, que puede ser útil. Me imagino que estará en un proceso de toma de decisiones, no más que decirle usted ya no tiene nada que hacer, ¿no? Pero, al revés, me da la sensación. Pero con 50 kilos insiste que no quiere que pierda más peso. Pero ¿cuánto mide? 50 kilos Esta chica tendrá 17. Me canso mal, pues está bien. Pero claro, es que sea me enorme. dijeron que esta pastilla da diarreas. Pues la diarrea la suspende, lo que no tiene es que estar tomando la pastilla y yéndose por la pata abajo, claro, lo tendrás que probar y si tiene un poco de diarrea pues la suspende, se elimina como opción terapéutica y se busca otra. Y lo de la tuberculosis, no, como ha dicho el jefe, no, vamos a ver. Claro, esto, si ya ha estado bien tratada, lo que se les hace es vigilar. No se pone quimioprofilaxis porque ya ha estado tratada y podemos hacer una monoterapia y lo que se hace es vigilar. Y no es una contraindicación para nada. Pues gracias, creo que no tenemos que dejar.